Listo, aquí voy a grabar. Tenemos entonces el voltaje de línea. Fíjense que es muy difícil, muy diferente si nos dijeran que este voltaje que está aquí es el voltaje de la fase. Ahí sí cambiaría, ¿cierto? Porque si es el voltaje de esta fase, para poder aplicar esta fórmula que está aquí, que es de línea, deberíamos convertir este de fase en voltaje de línea. Pero aquí, pues, el ejercicio nos está dando voltaje de línea. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Listo, entonces tenemos voltaje de línea, lo reemplazamos acá. 450 y en raíz de 3. A un ángulo de 0, y como todo es balanceado, pues nos vamos a un ángulo de 0, a un ángulo de menos 120 y a un ángulo de Profe, qué 120. pena, tengo una duda. ¿Por qué sobre raíz de 3? O sea, ¿por qué sobre raíz de 3 y un Ah, no, tercio? estamos aplicando la fórmula que está aquí. Es la fórmula que nos dan, mírenla. Ah, listo, ya. Esta es la fórmula entre línea y línea. Y esta es la fórmula para la corriente. También entre línea y línea. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que el voltaje de fase, aquí, bueno, en este ejercicio esto no tiene tierra, ¿no? Esto no tiene tierra aquí. Es así como está ahí. Nos tocaría cambiarle. Perdón, chicos, les cambio esto para que quede como realmente es. Para que quede exactamente como está aquí, ¿no? Esto debe ir así, para que quede un delta ahí entre esto. Paso el otro color para que se note y no se confunda con el otro. Esto viene aquí. Esta otra fase viene aquí. Y esta otra fase viene aquí. Eso, así como está conectado todo esto aquí que se ve terrible, realmente es esta misma conexión que está aquí, ¿no? Es un delta completito. Listo, vamos a mirar algo, un momento, analicemos hasta aquí. Nosotros tenemos que el voltaje de línea del secundario, o sea, este voltaje que está aquí de color verde, es este mismo voltaje multiplicado por la relación y por el raíz de 3, ¿cierto? Esto lo hicimos aquí y nos dio estas 3 voltajes de línea de secundario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el voltaje de línea del secundario también lo podemos hallar, pero ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo hallamos la corriente? ¿Cómo hallamos la corriente que va en la carga? Aquí. Y no importa la secuencia que escojamos, a mí me parece que aquí hay un problema. Recordemos que en delta, el voltaje de la carga es el mismo voltaje de la línea. No debemos convertirlo a fase, porque el voltaje de línea es el mismo voltaje de fase en delta. Esta parte de aquí quedó mal. ¿Sí estamos claros ahí? Antes de borrarla. Sí, señor. Esto no lo tenemos que hacer. Listo, voy a hacer el dibujo para que se note bien y no queden dudas, porfa. Si tenemos aquí un voltaje de línea en la carga, así, esto, esto y esto. Recordemos que aquí este voltaje que estamos llamando voltaje de línea en secundario es el mismo voltaje, más o menos, es el mismo voltaje directamente sobre la impedancia o sobre la carga que tenemos. Por lo tanto, este voltaje de fase del secundario en la carga es igual al voltaje de línea. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo hallamos la corriente?
Este voltaje ya lo tenemos, por lo tanto ya tenemos este. ¿Cómo llamo la corriente que va aquí? Bueno, yo le puse esto, pero realmente no es la bobina, ¿no? Realmente es la carga que teníamos ahí. Chicos, por favor, háblenme porque no sé si están perdidos o están entendiendo aquí lo que estoy diciendo. Tenemos una carga que es una resistencia y un condensador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Aquí la coloco, resistencia y condensador. Ahora, entonces, ¿qué hacemos en el ejercicio? ¿Cuál sería el camino? Este voltaje de línea que tenemos del primario, con la relación, hallamos el voltaje de línea del secundario. Ya lo hicimos. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, tenemos el voltaje de línea que va hacia la carga. El voltaje de línea que va hacia la carga, pero nosotros no tenemos aquí, no sabemos cómo está esta carga como tal. Si esta carga está así en delta, prácticamente lo que estamos teniendo es que de un delta que venimos aquí, vamos hacia la carga y la carga está conectada en delta. ¿Dejo la carga así en delta o la dejo en Y como estaba? Así, profe, terminamos la Y. Listo, entonces en Y venimos aquí. Voy a colocar la resistencia del condensador como una cajita. Ahora sí, entonces. Esto es lo que yo tengo. Prácticamente con el transformador lo que yo hice fue determinar cuál era la relación que había y esto me decía que estaba conectado en Y. Entonces, tengo una relación en Y y hallo un voltaje de línea. Teniendo esto que está aquí, yo ya tengo este voltaje de línea, que es el mismo voltaje de fase. Con ese voltaje de línea, yo voy a hallar una corriente y esa corriente estaría en la fase, ¿cierto? Aquí. Esa corriente la necesito multiplicar por raíz de 3. Si esto es I... voy a suponer... No, perdón. Y de fase A, y en la fase aquí, pues la corriente en la línea A va a ser igual a la corriente en la fase A por raíz de 3. Y esta corriente que está aquí, yo la voy a... Ya la tengo aquí lista, que es la corriente que va a entrar a mi circuito. ¿Sí está claro eso, muchachos? ¿Hasta ahí hay alguna duda o no? Ahora, lo mismo, pero yo no puedo calcular esta corriente aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Con este voltaje que tengo, con este voltaje de línea que encontré aquí, este voltaje yo me lo llevo aquí, al voltaje de esta carga. Y aquí sí ya, con este voltaje, que es este mismo, dividiéndolo en la carga de 8.6, voy a hallar la corriente. IBA o ICA, bueno, la corriente que tenemos acá, que sería la, voy a colocarle corriente de fase. La corriente en la fase. Y con la corriente en la fase, hallo la corriente en la línea. Y con esta corriente de línea, con esta que está aquí, puedo aplicar esta fórmula para calcular esta corriente de aquí. Porfa, díganme si se entendió bien el camino o no. ¿Puede repetir la última parte? Por favor. Listo, yo veo que es que hay una, permítanme, hago una retroalimentación aquí completa. Nosotros teníamos antes unos tipos de circuitos donde decíamos que venía la carga, que esto era la fuente, ¿cierto? La subestación
y que la subestación nos daba cierto tipo de conexión, fuera en delta o fuera en estrella, hacia la carga. Eso era lo que teníamos, ¿cierto? Y a esto le conectábamos una carga. La carga podría ser una carga en delta también. Podría ser una carga en delta. Y la conectábamos ahí. O también podría ser una carga en Y. Con una tierra. Y entonces conectábamos esto aquí. Arribita. Aquí. Y esta línea la traíamos aquí. ¿Cierto? Podíamos tener una carga en delta o una carga en Y. Eso lo habíamos trabajado antes, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo va muy bien? Sí, señor. Listo. Lo mismo pasaba para estos de acá abajo. Yo podía tener entonces una carga diferente, fuera en delta o en Y, y la podía tener para estos tipos de circuitos. Hasta ahí fue lo que vimos todo en el primer corte. Entonces, dependiendo del tipo de carga, pues yo decía, tengo la fase o tengo la otra. Y por este lado ahora, pues lo que hicieron fue agregarle un transformador. Un transformador, y este transformador nos indica, puede ser de cualquier tipo, puede ser delta, delta, o puede ser Y delta, en este caso. Y para este caso, con esta bobina de transformador, pues podría ser delta Y, o podría ser YY. Preguntas hasta ahí. ¿Ninguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Los demás? Sí, profe, todo bien. Listo. Ok. Miller, Juan Diego, Milton. Bien. Ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Ahorita le estamos agregando esta parte de acá, que es el transformador, y con este transformador vamos a hallar las corrientes de línea y los voltajes de línea. Eso es lo que vamos a hallar. Con respecto a lo que tenemos aquí. Por este lado vamos a hallar también las corrientes de línea y los voltajes de línea. Con respecto a lo que tengamos a este lado. En pocas palabras, vamos a hallar voltajes de línea de secundario basados en los voltajes de línea del primario y en una relación de vueltas N1, N2. Y vamos a hallar también las corrientes de línea del secundario basados en las corrientes de línea del primario, también con la misma relación. Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Sí, señor. Aquí exactamente lo mismo. Corriente de línea del secundario basado en una relación y corriente de línea del primario. Y voltaje de línea del secundario basado en una relación para el voltaje de línea del primario. Listo. Ahora, una vez tengamos esto, pues podemos determinarlo. Ahora sí, entonces miremos el ejercicio. El ejercicio nos dice que viene en una conexión en el primario ¿de qué tipo? Delta. No, no, para que sea delta tiene que venir aquí en el primario y esta conectarse con esta segunda línea. Aquí nos damos cuenta que todas están conectadas a un neutro. Por lo tanto, esto es una conexión Y. ¿Sí? Ahora sí, una conexión delta, miren, A con B y C. Para que sea delta, debe haber una bobina entre A y B, ahí la hay. Otra entre B y C, ahí la hay. Y otra entre C y A, ahí la tenemos.
¿Estamos de acuerdo? O sea, que en el embobinado como tal, en el transformador, tenemos conexión Y a conexión delta. Y ahora, esto en relación del transformador. Y ahora, en la conexión a la carga, tenemos conexión en... Ahora sí, miremos. Esta carga está conectada en... Miremos, aquí tenemos el punto... El punto A va a una carga hacia el punto B. Del punto B hay una carga hacia el punto C. Y del punto C hay una carga hacia... Esta línea está mal. Del punto C hay una carga hacia el punto A. Listo. Y con esto tenemos entonces que la carga también está en delta. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Ahí no hay preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, porfa, si alguien se pierde me avisa. Pero este es el tipo de conexión que tenemos en este transformador. Aunque se vea muy loca y todo, así es la que tenemos. Listo, un momentico, porfa. Entonces, tenemos Y, delta y delta. O sea que de esta conexión tenemos esta conexión, la primera. No, perdón. Esta. Y a delta en transformador. Y luego, de ese transformador, tenemos la conexión hacia la línea, todo lo que es la parte naranja. Voy a desconectar la verde. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, voy a borrar esto un momentico. Ahora, esto es lo que nos están dando del ejercicio. Tenemos una conexión Y delta. Si todos me están escuchando bien, ¿cierto? O se escucha entrecortado. Todo bien, profesor. Listo. Tenemos esta conexión. Este transformador viene en conexión y este transformador en conexión delta. Entonces, ahora sí, el ejercicio nos dice que tenemos un voltaje de línea de 450 en el primario. Eso quiere decir que en esta línea de aquí nos están dando 450. $450 a un ángulo de 0 en la línea del primario. Con esto podemos hallar, como ya sabemos la relación, podemos hallar el voltaje de línea del secundario. Hasta ahí todos de acuerdo. Para eso aplicamos que el voltaje de línea del secundario va a ser igual, miramos la fórmula que tenemos aquí, la relación de vueltas por el primario dividido en raíz de 3. Voltaje de línea es igual a la relación de vueltas por el voltaje de línea del primario sobre raíz de 3. Ya tenemos este, entonces podemos hallar todas las líneas de secundario. ¿Sí o qué? Sí. Ahora, esta carga que está aquí, esta carga que yo le puse bobina, pero no es una bobina, sino que es una impedancia de resistencia condensador. Aquí en el ejercicio es resistencia condensador. Esa carga que está aquí, ya sabemos que es una impedancia de 8 más 6J. No, perdón, de 8 menos 6J. Es un condensador. Ahora, sabiendo que esto es 8 menos 6J,
¿Cómo hago para calcular esta corriente de línea que está aquí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hago? Con este voltaje que ya tengo, que viene y se representa aquí mismo, este es el mismo voltaje. En la carga voy a tener aquí este mismo voltaje de línea del secundario. Con este mismo voltaje, ¿qué puedo hallar? Con ese voltaje y con la impedancia que hallo. La corriente de fase. La corriente, esa es la corriente, esta corriente que yo hallo aquí. Voy a quitar por un momentico el valor de la carga. Esta corriente que yo hallo aquí es la corriente de fase del secundario. Entonces, ya hallé este voltaje y ya hallé la corriente de fase del secundario, que va a ser igual al voltaje de línea del secundario sobre la carga. Aquí no estoy teniendo en cuenta los ángulos, ¿no? Simplemente estoy mostrando el proceso de cómo sería para llegar a lo que necesitamos. Sobre la carga, la impedancia que tengo. Ahora, ¿cómo hallo esta corriente de línea del secundario? La corriente de línea del secundario, ¿a qué sería igual? ¿Quién dijo yo? La corriente de fase multiplicada por raíz de 3. Muy bien, sería igual a la corriente de fase en el secundario, que fue la que hallamos aquí, multiplicada por raíz de 3. Y ya tengo esta corriente de línea de secundario. Con esta corriente de línea de secundario, ¿qué puedo hallar? Según esta relación, podemos hallar la corriente de línea del primario, que es igual a raíz de 3 L primario sobre N. Entonces, teniendo que la IL del secundario es igual a raíz de 3 veces corriente de línea del primario sobre N, podemos decir que la corriente de línea voy a colocar en otro color, ahora hallamos que la corriente de línea del primario va a ser igual a la corriente de línea del secundario por N sobre raíz de 3. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta, 1, la secuencia a la que la vamos a hacer. 2, debo tener en cuenta que aquí estamos trabajando en esta VLZ, al cambiar de fase a línea, aquí debemos trabajar con un ángulo de 30 grados. ¿Se entendió el proceso que vamos a hacer? ¿Sí tenían claro que estábamos trabajando este transformador aquí y una carga aquí? Sí, señor. Bueno, ahora sí háganlo ustedes completo, por favor. Saquen ustedes los valores basados en este proceso que estamos haciendo ahí.
Recuerden, porfa, que en secuencia positiva le restamos 30 y en secuencia negativa le sumamos 30. Eso lo manejamos con secuencia positiva, ¿cierto, profe? Muestren, revisemos. Eso depende de cómo le pongamos nosotros aquí el valor. Yo creo que está como en secuencia positiva. O sea, eso O depende. sea, Nosotros trabajamos ABC o RST, ya no me acuerdo. ABC. Listo, entonces si decimos que esto es A, esto es B y esto es C, estamos hablando de que esto podría ser una secuencia, a ver, menos 120. Menos Ahí 120. sería positiva. sí. Va a girar hacia arriba. Aquí, no. Nosotros dijimos que la secuencia... Depende de cómo lo pongamos allá. Bueno, recuerden lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que esto estaba así, así, así. ¿Cuál le habíamos dado el nombre de A, B y C? ¿Sí era así? Sí, señor. Listo. ¿En cuál fue que nosotros le trabajamos? ¿Hacia dónde, hacia qué giro le trabajamos secuencia positiva o secuencia negativa? Positiva con las manecillas del reloj. Ok, entonces dijimos que la positiva era así. ¿Sí fue así que lo hicimos? Sí, señor. Eso, si fuera secuencia positiva, recuerden que nosotros somos aquí los observadores de esto. Entonces esta estaría en 0 grados cuando la vemos girar. Y si esto gira así, esta estaría a 120 y la C estaría a 240. Si esto está girando en este tipo de giro. O lo que es lo mismo, menos 120. 240 o menos 120. ¿Listo? Si lo teníamos girando en una secuencia negativa, dijimos que este entonces giraría para el otro lado, así, en secuencia negativa, y que el giro, entonces esto sería 0, esto después sube a 120, y esto quedaría a 240 o menos 120. Si nosotros dijimos que esto era así, con este tipo de giro, en este sector, entonces aquí estamos hablando de que la que está es una secuencia negativa. Y le debemos sumar 30 grados al cambio de fase y línea. Creo que nosotros lo habíamos manejado de contrario, que positiva era en contra. O sea que dijimos que esta era positiva. Sí, señor. Esta era la negativa. Ustedes tienen la última imagen que yo les envié. Es que como yo cambié de WhatsApp, perdí eso. Pues yo hice un mini resumen y pues eso es lo que yo tengo. Listo. Entonces, si esta es negativa, entonces estamos hablando de que esta es secuencia positiva. Estamos hablando de que esta es la secuencia positiva. Y pues le debemos restar 30 grados. Que yo sé que hicimos un resumen, pero no lo tengo acá. Bueno, en este caso sí estamos hablando entonces de una secuencia positiva. Así como está, estamos hablando de una secuencia positiva.
Profe, mire esto del WhatsApp. El WhatsApp. Ah, ok. Listo, sí, exactamente esa es. Entonces la tenemos en secuencia positiva. La secuencia positiva va en ese sentido. Y la corriente le debemos restar los 30. La línea adelanta la fase. Listo, entonces decimos aquí que la línea adelanta la fase. Listo, lo están haciendo ustedes, ¿verdad? Voy a ponerle aquí pausa a la grabación. Profe, puede ser un poquito la pantalla, qué pena. Más abajo. Ahí. Gracias. Sí, a esta o más arriba. Ay, profe. Listo. Listo. Entonces tenemos que la corriente La corriente de fase A me dio 8.66 en un ángulo de menos 36.87. 8.66 en un ángulo de... Menos 36.87. Ok, permítame un momento. $8.66. Perdón, qué pena que no escuché acá. En 8 un puntos. ángulo de menos 36.87. Listo, ¿los demás les dio lo mismo? Corriente de fase BC y corriente de fase CA. 8.66, 8.66. Listo. Aquí tenemos entonces menos 36.87 más 120. 83.13 más 120. Y 203.13. Profesor. Señor, Esta es la corriente de la carga, ¿sí? esta es la corriente de la carga, sí. Corriente de fase en los puntos BC a beta.
pero para obtener el la corriente de fase no era necesario. O sea, la carga es la que es la configuración en delta, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, aquí como está acá, estamos hallando la de color verde, digámoslo así. Entonces, para allá la corriente de fase no era necesario, o sea, era necesario buscar el voltaje. Sí, ¿De fase? profesor, que estoy viendo con una cosa es que como que he perdido en esa parte. No, tranquilo, pregúnteme, yo le respondo acá. Saco de la duda. A ver, la corriente, primero que teníamos que la corriente de línea y hallamos el voltaje del secundario con esta fórmula, ¿cierto? No, sí, 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 profesor, no, perdón, es que yo estaba confundido en la relación que se tenía de BA B o BAN. Pero Ah, ya. ok, perfecto. Listo, ahora vamos a hallar la corriente de línea. Me dio 15 en un ángulo de menos 6,87. 15 a un ángulo, pero le sumó el 30. Sí, señor. Listo, 15 a un ángulo de Menos 6,87. menos 6,87. Ok, entonces esto nos daría 15 a un ángulo de y 15 a un ángulo de menos 6. Menos 100, menos 120, 126,87. Así como yo lo manejé con carga negativa. Con el ángulo negativo, perdón. Sí, no, el ángulo tiene que ser positivo. Perdón, el ángulo tiene que ser negativo porque estamos en secuencia positiva. Entonces aquí le da, este sería menos 126, ¿cierto? Punto 87. Y este le daría 113,13. Entonces aquí hallamos, a ver, cambio esto porque quedó un poco mal acá. Esto sería corriente de línea del secundario A, corriente de línea del secundario B, corriente de línea del secundario C. Y con esto vamos a hallar entonces la corriente de transformador. Ahora sí, la corriente del primario. La corriente del primario, perdón, la corriente de línea del primario A sería igual a la corriente de línea del secundario A por N sobre raíz de 3. Y eso nos da Qué cuánto. pena, se me di cuenta que me quedó mal una parte. Ok, vamos a revisarlo. A ver, yo miro cuánto me da en esto. Profesor, ahí en la corriente de línea no debería ser, o sea, o sea, restale -30. Sí, menos 30. O sea, daría menos 66,87, ¿cierto? Sí, señor. No, es que, profe, el ángulo desde la corriente de fase de AB, eso me quedó mal. Ah, ok, vamos a revisar entonces desde antes. A
ver, tenemos 450. $86.66. Y esto estaría un ángulo de 0, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Ah, bueno, perdona, un ángulo de 0 no. Era De un ángulo de 0 36. Era positivo. 30. dividido en 8 menos 6i. Listo, entonces en este caso esto sería 36.86 positivo. Ahora, si ese es 36.86 positivo, todo esto cambia. Todo esto aquí cambia. Y entonces tenemos que esto es igual. 36.86 más 120, pues 156.87. ¿Y cuánto les dio esto menos 120? Menos 83.13. Menos 83.13. Ahora, por este lado la magnitud sí está bien, es 15, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. A un ángulo de esto, menos 30, entonces sería 6.87. Ahora sí. Me asusta el silencio. ¿Qué pasó? ¿Sí? Estamos en secuencia positiva, le restamos 30 a la que tenemos. Este sería un ángulo de menos 30. Y le restamos y nos dio esto. Menos 30. ¿Cuánto nos da este menos 30, el de la mitad? Menos 83. Menos 113. Menos 113.3. 13. Así, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces ahora sí que estaría acá, nos daría ¿cuánto? Dos punto 88. 2.88 a un ángulo de 6.87. Corriente de línea del primario B sería igual a 2.88 a un ángulo de menos 113.13. Y la corriente de línea, bueno, hagámosla acá abajo, y la corriente de línea del primario C sería igual a 2.88 a un ángulo de 126.87. Listo, con esto terminando acá, ya sacamos todo lo que tiene que ver con voltajes y corrientes del primario y del secundario. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí?